¿Soy la mala por decirle al padre de mi hija que no somos una familia? Historia. Tengo 33 años, soy madre soltera de una niña de 6 años. He criado a mi hija completamente sola. Ella nació de una aventura de una noche con un ahora ex amigo de 37 años. Nunca estuvimos juntos y él se negó a involucrarse en mi embarazo o en los primeros 4 años de vida de mi hija. Estuve emocionalmente estresada porque es un gran cambio, pero nunca pedí manutención infantil ni lo forcé a involucrarse. Tengo suficientes ingresos para enviar a mi hija a una escuela privada. Estoy perfectamente bien sola. El problema comenzó cuando él reapareció de donde sea que estuvo y decidió que quería visitar a nuestra hija. Él no está en el certificado de nacimiento de mi hija. El padre está listado como desconocido. Quería que eso se enmendara. Yo dije que no, y que si quería, lo mejor que conseguiría sería conocerla en salidas conmigo o con los padrinos de mi hija. Aceptó, pero ha estado presionando constantemente para obtener derechos de paternidad. El tribunal ya le dijo un gran no, a menos que pague 4 años de manutención infantil, lo que con sus ingresos suma alrededor de $230,000. No ha pagado un centavo. Mi hija ni siquiera lo llama papá. O lo reconoce como papá. Lo llama señor. Mantengo todo muy claro. Nunca hablé mal de él, nunca inventé historias. Cuando me preguntaba sobre su padre, solía decir que solo éramos las dos. Incluso durante el juicio, el agente de CPS, asignado, testificó que mi hija no tenía afecto ni una relación clara con su padre biológico. Ahora, el problema principal ocurrió en una reunión de la PTA, Asociación de Padres y Maestros. Él decía cosas como, mi familia piensa, o, lo que es mejor para mi familia. No estuve de acuerdo con él y lo expresé diciendo que, mi hija, tiene diferentes necesidades y esas son la prioridad. Él estaba claramente enojado. Después de la reunión, hubo un momento para que los maestros y padres hablen sobre cómo están los niños. Una de las maestras se acercó a disculparse, diciendo que no sabía que, mi esposo y yo, no nos gustaba un proyecto que estaba haciendo con los niños. Le dije que no tenía esposo y que a mi hija le encantaba el proyecto y quería ser parte de él. La maestra luego me dijo que mi ex amigo estaba hablando como si fuera mi esposo y que representa a la familia. Vi rojo. Caminé hacia él y le dije muy en voz alta que necesitábamos hablar en privado. En el estacionamiento le dije que no éramos una familia y que él debía respetar que yo soy la única que puede tomar decisiones sobre la educación de mi hija, o no estaría involucrado. Él siguió hablando sobre ser su padre biológico, luego le recordé que no había pagado un centavo por el embarazo, las necesidades de mi hija o incluso la escuela privada a la que asiste. No he intentado ver a mi hija desde entonces, lo cual a ella no le importa en absoluto. Se lo pregunté. Me siento un poco mal por lo que dije. ¿Soy la mala? Quería agregar esto porque los mensajes privados me están volviendo loca. Él tiene el dinero para pagar la manutención. Eligió no pagar. Nunca se le prohibió involucrarse. Tenía mi número de teléfono. Le envié fotos y lo invité a cumpleaños y otras grandes celebraciones. Nunca vino. Postdata, no estamos en Estados Unidos. Historia 2. El padre de mi hija quiere usarla como terapia para su esposa. Como mencioné en la historia anterior, tengo 33 años, y voy a comenzar diciendo que el padre de mi hija de 6 años de 37 años, al que llamaré Jeff, nunca ha sido mi pareja romántica. Tuvimos una aventura de una noche. No me gusta que la gente lo llame mi ex, ya que da la impresión de que tuvimos algún tipo de apego emocional. Nunca estuvo involucrado después de que le dije que estaba embarazada, y de hecho quería que interrumpiera el embarazo, pero decidí criar a mi hija sola ya que tengo suficiente dinero para criarlo sin manutención. Durante todo el embarazo y los primeros 4 años, Jeff no estuvo presente. A recomendación de mi madre, le envié fotos, se lo invité a eventos especiales, pero siempre respondió que no tenía interés en mi hija. Hace 2 años reapareció y comenzó a exigir derechos de paternidad. Cuando no hice lo que quería, me demandó y le dijeron que no obtendría derechos de paternidad. Se le ofreció pagar la manutención infantil y luego podríamos reconsiderar otorgarle derechos reales, pero se negó. Tiene el dinero, mucho más que yo, pero se niega. Aún le ofrecí verlo en un ambiente casual, sin necesidad de manutención, con el acuerdo de que cualquier cosa legal, médica o educativa no lo involucraría. Él sobrepasó los límites y tuvimos un conflicto.
Después de eso, no supimos de él durante casi 6 semanas antes de que llamara para encontrarse en Navidad. Después de mucha discusión, acepté llevar a mi hija con la condición de que los padrinos de mi hija pudieran venir. Así que fuimos a la cena de Navidad. Y descubrí que Jeff está casado y nunca le dijo a su familia que tenía un hijo. Fue genial ser juzgada por un montón de extraños. Fue incómodo todo el tiempo. Voy a usar nombres falsos, pero digamos que el nombre de mi hija es Katie. Su esposa seguía llamando a mi hija Gabriel. No era el nombre que ella usaba, pero era lo suficientemente diferente al nombre de mi hija. La esposa también era muy física, tratando de cargar a mi hija o de ser su madre. Yo la bloqueaba o le decía que por favor me dejara lidiar con mi hija. Todo el tiempo ella prácticamente me ignoraba, pero Katie no parecía nerviosa, así que decidí esperar mi momento. Llegué a mi límite cuando mi hija dijo que necesitaba ir al baño y esta extraña dijo: «Oh, Gaby, ¿necesitas ir al baño? Deja que mamá te cambie». Mi hija no ha usado pañales en un tiempo y es más que capaz de ir sola al baño. Inmediatamente le dije que se mantuviera alejada de mi hija y que nos íbamos. La mujer comenzó a llorar, diciendo que estaba secuestrando a su niña. Sus suegros se interpusieron y la sostuvieron, consolándola y diciendo que no nos íbamos y que se calmara como si fuera la víctima. En ese punto, simplemente le lancé una mirada a Jeff y le dije que sería mejor que explicara, o llamaría a la policía. Me pidió que habláramos en privado en otra habitación y que podía dejar a mi hija con sus padres. De ninguna manera eso iba a suceder. Los padrinos de Katie la llevaron con ellos a pesar de que la esposa tuvo una gran crisis. Jeff y yo hablamos afuera y él explicó que él y su esposa habían perdido recientemente a una hija. No voy a dar detalles específicos sobre eso, solo diré que fue repentino y no fue culpa de nadie. Y como solo puedo imaginar, eso le había causado algunos problemas psicológicos a su esposa. Aparentemente, tuvo la brillante idea de que hacer que Katie se hiciera pasar por su hija perdida ayudaría a su esposa. Sin decirme. Y esa es la razón por la que quería visitas y derechos de paternidad. Me suplicó que dejara a mi hija con él, por un poco. Le pregunté cuál era su plan cuando su esposa sanara. Su respuesta fue repugnante: «Bueno, simplemente enviaré a Katie de vuelta contigo y será como antes». Le dije que estaba loco si pensaba que le permitiría usar a mi hija así. Lo que su esposa necesita es terapia con un profesional, no alimentar sus ilusiones. Y no dejaría que esa mujer se acercara a mi hija. Él me dijo que estaba siendo cruel y que no sabía el dolor de perder a un hijo. Estuve de acuerdo con él, pero le recordé a Jeff que mi prioridad no es su familia, es mi hija. Lo que él y su familia hagan para sobrellevar su duelo no tiene nada que ver con nosotros. También le dije que llamara a su abogado porque me aseguraré de que nunca tenga contacto con mi hija. Así que eso es lo que estoy esperando. Ha estado bombardeando mi teléfono desde Navidad, pero puedo ignorarlo fácilmente. Mi hija y yo estamos haciendo unas pequeñas vacaciones de viaje. Esto no es una actualización, solo algo que siento que necesita ser dicho: mi hija está asegurada monetariamente para toda la vida. Tiene un fideicomiso y gano muy buen dinero en mi puesto. Si tuviera 18 años ahora, podría ponerla en la universidad sin un préstamo. No necesita manutención para tener calidad de vida. Si pudiera obtener manutención y nunca preocuparme de que su padre intente algo, lo demandaría en un abrir y cerrar de ojos. Pero después de hablar con un abogado y darme cuenta del riesgo, he tomado la decisión de que la manutención, o la posible herencia, no vale la seguridad de mi hija. La seguridad siempre es lo primero. Pequeña actualización. Esto no es tanto una actualización real como solo hacerles saber que estamos en casa y a salvo. Mi hija pasará el resto de sus vacaciones con sus padrinos en otro viaje mientras yo trabajo en las cosas. Mudarnos podría ser algo en lo que esté pensando, aunque eso es un plan a largo plazo considerando todo lo que conlleva. No compartiré demasiados detalles sobre lo que va a hacer mi abogado, pero definitivamente vamos a presionar por una orden de restricción. Puede que no publique durante un tiempo. Al menos no hasta que las cosas se calmen. Aprecio todo el apoyo y buenos consejos. Estoy teniendo en cuenta mucho de eso mientras planeo cómo seguir adelante. Actualización. Hola a todos, decidí publicar una última actualización, ya que estaré en completo silencio por un largo periodo. Para aquellos que no lo sabían, estoy lidiando en este momento con el padre de mi hija y su delirio.
quiere usar a mi hija como una muñeca de terapia para su esposa que recientemente perdió a un hijo. Mucha gente estaba preocupada por mi hija y por mí, y lo agradezco de verdad. Ambas estamos a salvo, mi hija está disfrutando de unas excelentes vacaciones con sus padrinos, y yo estoy haciendo mis propios arreglos para seguir adelante. Mi abogado está trabajando duro para mantener todo en orden. Sé que una carta de cese y desista fue su primera acción y estamos buscando no tener contacto. Él dice que tenemos un caso sólido y, con suerte, esto se resolverá relativamente rápido. Y con eso quiero decir 1 año o 2. Obtuvimos una orden de restricción temporal. Es solo hasta nuestra primera fecha de juicio, pero después podría ser extendida. No he tenido contacto directo con Jeff. También se buscó un abogado y trató de enviar una amenaza para obtener la custodia total. Mi abogado se rió de eso, ya que su razonamiento fue alienación parental. Excepto que tengo pruebas de que intenté durante años involucrarlo. Aparentemente, entregar unos pocos correos electrónicos mostrando mis intentos fue suficiente para que cambiaran alienación parental por otro razonamiento. Mi abogado no está preocupado, para ser honesto. Por ahora, después de pensar mucho, he decidido que mudarme será necesario. No será algo que pueda hacer de un día para otro, pero estaré buscando nuevas casas dentro del mes con la esperanza de mudarme en algún momento de este año. La escuela seguirá igual, pero hablaremos con la administración para asegurarnos de que solo ciertas personas puedan recogerla. Y parte de esa decisión ha sido contratar a un conductor privado. Es alguien en quien confío absolutamente y ha trabajado para familiares en el pasado, así que estoy muy cómoda con la idea y mi hija también. Ahora solo tengo que asegurarme de que no vayan a comida rápida todos los días después de la escuela. Las cosas, para ser honesta, no son tan aterradoras en este momento. Tengo un buen abogado, buenas pruebas, y mi pequeña está feliz y saludable, así que solo me enfocaré en resolver las cosas poco a poco. Debido a los procedimientos legales, no creo que publique ninguna actualización pronto. Y a aquellos que me envían mensajes privados diciéndome que soy horrible por mantener a mi hija alejada de su padre, o diciéndome que no debía haberla tenido en primer lugar, por favor, háblenle al vacío. Estoy demasiado ocupada. Historia 3. El padre de mi hija envió a un sacerdote a acosarme. No tenía la intención de hacer una nueva publicación, pero hoy realmente se pasó. Para aquellos que no lo saben, mi hija, 6 años, nació de una aventura de una noche con Jeff. Nunca estuvimos involucrados románticamente. Fue solo una simple aventura de una noche y usamos anticonceptivos, pero fallaron. Sucede. Hace unos meses, Jeff se volvió completamente loco y trató de convencerme para que dejara a mi hija con él, para que pudiera servir como un hijo reemplazo para su esposa que recientemente perdió a su hija bebé. Me negué y ahora estamos en medio de algunos problemas legales. Ahora, sobre lo de hoy, afortunadamente no traté con Jeff. En cambio, envió a un sacerdote a acosarme en el trabajo. Voy a ser muy directa, estoy completamente desconectada de la religión. No soy atea, simplemente no me gusta mucho la idea de la Iglesia Católica, que es la religión predominante en mi país de origen. La respeto y la mayoría de mi familia es católica, así que tengo un respeto distante por los funcionarios de la Iglesia. Hoy estaba haciendo algunos trámites cuando recibí una llamada sobre un sacerdote que preguntaba por mí. No tenía ninguna reunión programada y muchas veces recibimos visitas de clérigos pidiendo donaciones o participación en eventos, así que pensé que era eso. Le dije a la secretaria que lo dejara entrar y al principio todo parecía bastante educado. Nos dimos la mano, preguntó cómo estaban las cosas. La charla habitual. Luego el sacerdote comenzó a hablar sobre cómo le había llegado a su atención que yo era una mujer soltera con un hijo, y que aparentemente vivía una vida de depravación y odio. Sus palabras. Me quedé desconcertada y estuve de acuerdo en que era madre soltera, pero no veía cómo vivía en depravación y odio. El sacerdote continuó diciendo que sabía que a mi hija le estaba prohibido pasar tiempo con su padre y que yo estaba constantemente acostándome con hombres en lugar de vivir una vida digna de Dios. Como estaba preocupado y pensaba que sería mejor que considerara darle a mi hija la oportunidad de vivir con una familia adecuada en lugar de venderme. Enojada es un eufemismo. Mantuve la calma simplemente porque estaba en el trabajo y no tenía intención de gritarle a un hombre religioso en el trabajo. Simplemente le dije que mi hija estaba bien conmigo, vivía una vida segura y feliz,
mis asuntos personales eran míos, y que no tenía intención de enviarla a otro hogar. Le dije que si no había nada más, probablemente debería irse, ya que tenía otras cosas que atender. Entonces mostró su mano y así supe que era cosa de Jeff. El sacerdote me dijo que no pensaba que mi hija sería una niña feliz conmigo, pero que su padre era muy respetado en su iglesia y sabía que él la criaría como una verdadera dama cristiana. En ese momento me reí y simplemente dije, no. Nuevamente le recomendé que se fuera y si no lo hacía, llamaría a seguridad. Se fue diciendo que intentaría hablar conmigo de nuevo cuando no estuviera histérica. Le dije a mi secretaria y a nuestro seguridad que no lo dejaran entrar en mi oficina otra vez. Y llamé a mi abogado. No tengo audio, pero tenemos imágenes de seguridad de él entrando en mi oficina. Gracias de nuevo a todos los que enviaron buenos deseos en mi publicación anterior. Seguimos trabajando en esa mudanza, pero la escuela ha vuelto y a ella le encanta. Todavía tenemos esa orden de restricción temporal contra Jeff y su esposa. Y los funcionarios de la escuela lo saben. Actualización. Esto llegó mucho antes de lo planeado, y aunque estoy feliz de anunciar que mi hija y yo finalmente somos libres, hay algunas noticias tristes entremezcladas. Ahora, antes de ir a la actualización, recibí muchas preguntas para responder. ¿Sabías que Jeff estaba casado? No lo estaba cuando tuvimos nuestra aventura de una noche. ¿Estás interesada en Jeff? No. Soy aromántica. Lo que significa que no desarrollo sentimientos románticos. No creo que esa sea una mentalidad saludable para una pareja a largo plazo, así que me niego a salir. Estaba bien con aventuras de una noche hasta que tuve a mi hija. ¿Por qué le enviaste información a Jeff? Porque mi madre lo recomendó y tenía toda la razón. Si no lo hubiera hecho, podría haberme demandado por alienación parental. Al intentar involucrarlo, realmente salí en una mejor posición para demostrar que no estoy tratando de mantenerlo alejado por rencor, sino porque realmente creo que es un peligro. ¿Por qué no hablas más sobre las emociones / estado de tu hija? ¿No? Sin ofender, pero doy solo la información suficiente sobre mi hija de 6 años. No creo que la gente en Reddit sea mala, pero esto es Internet. No necesito hablar en profundidad sobre el estado mental de mi hija o sus acciones. Lo que quiero compartir sobre mí está bien. Soy una mujer adulta. Mi hija es otro asunto. Ni siquiera publico fotos de ella en las redes sociales. Todo lo que necesitan saber, para las personas que preguntan, es que está feliz, saludable y tiene una figura paterna en su padrino. Es una niña normal y traviesa. ¿Por qué fue arrestado Jeff? Se metió en una pelea mientras estaba ebrio. Cargos de agresión. No está relacionado con mi hija, pero podría haberse utilizado para asuntos de custodia. Resultó ser innecesario. Ahora, a la actualización. Mientras nuestro caso aún no ha sido revisado, teníamos una cita para septiembre de 2025, el abogado de Jeff contactó al mío para decir que estaban retirando su demanda de derechos de paternidad. Hace aproximadamente 6 semanas, Jeff acordó formalmente renunciar a cualquier reclamo de derechos o responsabilidad hacia mi hija. Sé que muchas personas se van a preguntar, ¿pero qué pasa con la manutención? ¿O la herencia? Sigue leyendo, debería explicar por qué no vale la pena. Mi abogado revisó los documentos para asegurarse de que no fuera una trampa legal y confirmó que era exactamente eso. No estaba pidiendo nada a cambio, solo retirarse. No cuestioné más, simplemente lo firmé y ahora necesitamos esperar un par de semanas para obtener la confirmación de que todo está hecho. Dado que ambas partes están de acuerdo con esto, debería ser relativamente rápido llevarlo a los tribunales. Si parece raro que de repente se haya rendido, pensé lo mismo. Para ser sincera, estaba a medio camino de investigar, pero estaba demasiado ocupada haciendo arreglos. Como algunas personas sugirieron, me voy a mudar. No dejaré el país en el que vivo, pero planeo mudarme más cerca de mi sistema de apoyo, los padrinos de mi hija. Resulta que hay una propiedad a menos de 5 minutos de ellos en venta. No hay casa construida aún, así que tengo mucho que hacer, pero ese es mi nuevo hogar previsto. También obtuvimos no 1, no 2, sino 3 perros. El gato probablemente está planeando mi asesinato. Así que con todos estos cambios, tengo que admitir que no tuve tiempo para investigar. El asunto es que todo esto me llegó a mí en lugar de que yo necesitara buscar.
conocí a los suegros de Jeff. Fue pura coincidencia, estaba esperando algunas cosas en una tienda y ellos estaban allí. Los había conocido de pasada en ese desastre de fiesta navideña el año pasado, pero esta realmente fue la primera vez que hablamos. Mi hija, gracias a Dios, estaba en la escuela ya que el tema era pesado. Ellos me reconocieron y preguntaron si podía hablar con ellos. No estaba segura, pero decidí ser educada y les ofrecí comprar un café. Fueron muy amables. No se sentían con derecho en absoluto. Me explicaron que lamentaban el comportamiento de su hija. No había sido la misma desde que perdió a su hijo. Aquellos que señalaron que estaba usando el nombre de su bebé muerto con mi hija tenían razón. Y solo querían aclarar las cosas conmigo. Les dije que personalmente no los culpaba, pero no podía perdonar a su hija y ella era una gran preocupación. Fue entonces cuando las cosas se pusieron difíciles. La madre comenzó a llorar y el padre explicó que la esposa de Jeff había fallecido. Autoinfligido. Me sentí mal por las cosas que les dije. Me disculpé, pero fueron muy amables y me dijeron que sabían que no tenía idea. Hablamos un poco sobre ella, sobre su nieto. Descubrí que lo que Jeff me contó sobre cómo murió su hija era una mentira. Y ahora no me siento tan amable como para mantenerlo envuelto. Agitó a un bebé porque tenía cólicos. Si no sabes lo que es cuando los bebés lloran sin parar. Estaba enojada. Sigo enojada. Nadie debería jamás agitar a un bebé hasta el punto de que muera. Eso es simplemente diabólico en mi opinión. Él me había dicho que simplemente falleció por un paro respiratorio infantil súbito. Es algo común aquí, desafortunadamente. Hablamos de Jeff y como juraba y perjuraba que estaría de acuerdo con su idea de que mi hija fuera su nieta perdida. Y que eso ayudaría a su hija. No estaban pensando con claridad, y lo entiendo. Jeff es un encantador, si mezclas eso con el duelo, no termina bien. Se dijeron otras cosas, pero lo principal era que no querían que hubiera resentimiento de mi parte hacia su familia o su hija. Les dije que no los odiaba a ellos ni a su hija, y cuánto lo sentía por todo lo que tuvieron que pasar. Me dieron una foto de la media hermana de mi hija. Era un bebé muy lindo y planeo explicarle las cosas a mi hija algún día. Creo que es importante que lo sepa. También sé dónde están enterrados la esposa de Jeff y su bebé. Creo que no será pronto, pero cuando las cosas no sean tan crudas como lo son ahora, llevaré a mi hija a visitar a su hermana. Llamé a mi abogado después para darle estos nuevos detalles. Me reprendió por hablar con los suegros sola, pero entendió la situación. Mi abogado es un buen amigo mío y tiende a ser muy directo cuando cometo errores. Me prometió que se asegurará de que cualquier vínculo que pueda existir entre Jeff y mi hija se corte legalmente. También han salido a la luz más cosas. La gente tenía razón, Jeff estaba prácticamente mintiendo a todos tratando de pintarse a sí mismo como este padre santo que no podría ser parte de la vida de su única hija sobreviviente. Muchas personas juzgan inmediatamente a las madres solteras aquí como rompehogares o prostitutas, así que tuve algunos malos encuentros con personas lanzando insultos y amenazas hacia mí. Otra cosa que surgió, que fue relativamente reciente. Esto fue aproximadamente 2 semanas antes de que se rindiera. Jeff comenzó a decirle a la gente que me ofreció casarme con él, pero que yo lo rechacé. Que siempre estaba detrás de su dinero. Afortunadamente, esa mentira no llegó lejos con la mayoría de las personas que nos conocen a ambos, ya que he dejado muy claro a lo largo de mi vida que nunca me casaré. Y no necesito su dinero. Conseguí un trabajo de altos ingresos para cuidar de mi madre. Y ahora de mi hija. Realmente no me importa el lujo excesivo. Su esposa falleció poco antes de que enviara el acuerdo en el que no quería nada que ver con mi hija. Eso explica por qué Jeff se rindió. Aún creo que es el ser humano más horrible que existe. Y un bastardo asesino con derecho. Se sintió con derecho a mi hija, falló a su esposa y mató a un bebé inocente. Y sé que sabe que estoy publicando esto en Reddit, así que si lees esto Jeff, espero que si el karma es real, te dé todo lo que te mereces. Quiero decir más, pero no quiero romper las reglas de Reddit. Pero sí, aquí están las buenas noticias mezcladas con malas noticias. Puede que actualice esta publicación si sucede algo más, pero quiero creer que esto ha terminado. Solo quiero cerrar este capítulo y mirar hacia un nuevo comienzo. Pequeño descargo de responsabilidad. Job no sé cómo se salió con la suya matando a su hija.
No tengo acceso a registros policiales ni a investigaciones. No soy parte de la ley ni estoy involucrada con ninguna entidad judicial. Para las personas que me piden más información sobre esto, lo siento, pero no puedo darles un caso legal completo. Personalmente no sé cómo algunas personas en Reddit obtienen acceso a los registros policiales tan fácilmente, porque ciertamente no tengo acceso a ellos. Toda la información que tengo es lo que me dicen otros, chismes, o lo que mi abogado puede encontrar. Actualización 2. Bueno, han pasado 3 meses y hay buenas noticias por todas partes. Para empezar, finalmente estamos libres de Jeff. La vida ha vuelto prácticamente a la normalidad. Mi hija solo preguntó por Jeff una vez cuando fuimos al parque donde nos encontrábamos con él, y fue para asegurarse de que el señor no estuviera allí. También fuimos juntas a la tumba de su hermanita. Le expliqué lo mejor que pude. No creo que todavía entienda cuál es la situación con su media hermana, pero lo iremos trabajando poco a poco. Otro gran cambio es que estoy saliendo con alguien. Y no, sigo siendo aromántica. Mi mejor amigo, que ha estado en Estados Unidos hasta hace poco, regresó y me invitó a salir. Cuando le dije que era aromántica, me dijo que no había presión para tener sentimientos románticos. Solo quería una pareja en la que pudiera confiar y, aunque esta no es una relación tradicional, es realmente agradable. Lo adoro como amigo, incluso si no lo veo de manera romántica. Ha conocido a mi hija, pero no estamos haciendo nada oficial como mudarnos juntos durante mucho tiempo. A través de rumores escuché que Jeff aparentemente también está comprometido nuevamente. Creo que fue muy bueno que hiciéramos ese acuerdo de no contacto. Si alguna vez intenta algo con mi hija, ese papel será suficiente para que el tribunal le diga que se aleje. En general, estamos felices y seguras. Estoy agradecida por todo el apoyo aquí durante el infierno que fue lidiar con Jeff. Y hasta aquí la historia de hoy. Espero y les haya gustado, y no olviden comentar una anécdota o experiencia similar al tema del video, dejen su like, compartan si les gustó el video, y por último no olviden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros videos diarios. Chao.